Hola, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Hoy continuamos con el curso de terapia intensiva para enfermeros. Estaríamos empezando en la unidad 2 en este momento. Ya vamos 2 clases de la unidad 2. Así que bueno, vamos a seguir avanzando. Es una clase en el día de hoy que está grabada. No están los alumnos presentes porque, bueno, por algunas cuestiones de horario, de tiempo de ustedes, no pudimos coordinar, entonces, bueno, se decidió, un poco de forma grupal, ¿no? Decidimos que se continúe con la clase, pero en este caso grabado. El tema de hoy no es muy largo, eh, pero bueno, es como una introducción, un inicio a lo que será la terapia de oxigenoterapia, ¿sí? De oxigenoterapia. Método y métodos no invasivos de oxigenación, ¿no? Ya en lo sucesivo, en las próximas clases, vamos a empezar a introducirnos un poco en lo que es la asistencia respiratoria mecánica como terapia invasiva. Así que bueno, ahora voy a empezar a presentar y grabamos y empezamos, ¿sí? Bueno, la oxigenoterapia es el tema de hoy. Mi nombre, ya lo había dicho, es Miguel Ángel Peñarrocha, soy profesor de enfermería en algunas instituciones educativas, además soy enfermero y trabajo en un hospital público. Concepto, ¿no? de la oxigenoterapia tiene que ver con cuestiones de lo que es la administración de oxígeno por diferentes métodos. Esta administración de oxígeno se debe realizar cuando hay algún tipo de alteración a nivel de ventilación, ¿sí? Oxigenación sanguínea, se produce alguna alteración en el intercambio gaseoso, la hematosis, ¿sí? Que es el intercambio gaseoso entre los alvéolos y los capilares alveolares, cuando se produce algún tipo de alteración que se ve reflejada en los niveles de oxígeno en sangre. En ese momento empezaría lo que llamamos tratamiento de oxigenoterapia. Objetivos: proporcionar mediante distintos tipos de equipos, una concentración adecuada de oxígeno para que los valores de oxigenación en sangre se mantengan dentro de los límites normales. Hay algunas contraindicaciones y precauciones: evitar altas concentraciones de oxígeno que pueden producir toxicidad o incluso a veces atelectasias. Las atelectasias, o atelectasia, ¿no? Mejor dicho, es el colapso alveolar. Si los alveolos están de esta forma, bueno, se colapsan en conjunto. Esto es lo que llamamos atelectasia. Aparte del oxígeno, es un medicamento. Todo medicamento que se administre de forma elevada o más allá de los requerimientos corporales puede producir algún tipo de toxicidad, como es el caso del oxígeno, que puede producir toxicidad, ¿sí? Si administramos en una cantidad un tanto excesiva. Hay que revisar las zonas de contacto de los sistemas de administración, ya que se puede producir algún tipo de úlcera o lesión en la piel. Por ejemplo, alguna oxigenoterapia que es básica de inicio, cuando un paciente tiene alguna alteración en la oxigenación, podría ser una cánula nasal o también que le llaman bigotera, pero bueno, el nombre más adecuado es cánula nasal, y a veces está colocada así como una bigotera, como si se dice, que se introduce dentro de las narinas, y al estar en una posición durante mucho tiempo puede producir algún tipo de lesión, en principio un enrojecimiento y después ya una lesión un poco más grave, ¿sí? Entonces hay que estar controlando mínimamente cada hora, cada 2 horas, que no se produzca ningún tipo de lesión. Hay que mantener de forma constante la humidificación porque el oxígeno tiene que ser humidificado. De esta forma evitamos que se produzca sequedad a nivel mucosas. Y bueno, esto es más que claro, que no hay que fumar,
cuando hay alguna fuente de oxígeno. El oxígeno es un gas inflamable y si está en contacto con alguna fuente de calor, como por ejemplo el cigarrillo, bueno, alguna otra fuente de calor, puede llegar a explotar y bueno, sería un peligro grave para, tanto para el paciente como para las personas que están circulando al paciente o incluso, bueno, el edificio, porque se produciría un estallido que es algo muy, muy importante. Información al paciente, tiene que ser de forma clara, tiene que ser de fácil comprensión para el paciente y se tiene que explicar la razón por la que se debe administrar oxígeno en este paciente, ¿sí? De forma clara, ¿no? Cosa que el paciente lo pueda llegar a entender fácilmente, no con términos muy complejos como los términos de salud, terminología de salud, tratar de obviarla, explicárselo siempre con las palabras del paciente al nivel educativo que ustedes detecten en el paciente, ¿sí? Preparación del material a tener en cuenta a la hora de colocar lo que es la oxigenoterapia, es, bueno, guantes desechables, el anotador de enfermería o la hoja de registros de enfermería, donde vamos a volcar todos los parámetros detectados, todo el procedimiento que vamos a realizar, ¿sí? ¿Por qué lleva oxígeno este paciente? O sea, ¿cuál es el problema fisiológico, o mejor dicho, fisiopatológico, que en algún punto lo lleva a necesitar el tratamiento de oxigenoterapia? Bueno, toma de oxígeno, el caudalímetro, se anota todo a qué volumen, cuántos litros por minuto de oxígeno está recibiendo, ¿sí? Tiene que tener el frasco humidificado como parte de la preparación del material, tubo de conducción de oxígeno, que serían las tubuladuras por donde pasa el oxígeno y de alguna forma es administrado al paciente. Bueno, ahí dice mascarilla, que es la máscara, ¿no? Las gafas nasales o cánula nasal, mejor dicho, como lo venimos nombrando, comúnmente llamado bigotera, conexiones para cánula de traqueostomía o tubo endotraqueal en el caso de que el paciente esté entubado. Como muchas veces hablamos de un paciente que se encuentra entubado, tenemos que, o sea, perdón, como muchas veces hablamos de un paciente que está internado en una unidad de terapia intensiva, pensamos mayormente en un paciente que está con asistencia respiratoria mecánica. Ahí es importante hacer la mezcla de gases, que es por un lado la administración de aire comprimido y por el otro lado la administración de oxígeno. Se abren los dos, bueno, para el mismo lado, ¿no? Se abren los dos pasos, llaves de paso, tanto de oxígeno como de aire comprimido, y bueno, y se inicia todo lo que es la programación de la asistencia respiratoria mecánica. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver después, cuando veamos el tema propiamente dicho, que corresponde a asistencia respiratoria mecánica. Acá la toma de oxígeno, mayormente se ve así, ¿sí? Acá está el dispositivo por donde se administra el oxígeno, flumíter, se conecta a la boca de oxígeno. Esta parte verde, ustedes igual lo deben conocer, pero bueno, yo se los explico por las dudas. ¿Sí? Acá tienen una llave que sería giratoria para permitir el pasaje de oxígeno y se iría identificando la cantidad de oxígeno, de litros por minuto que pasaría a través de una bolilla que estaría acá y se iría moviendo de esta forma, ¿sí? En base a si ustedes lo cierran o lo abren para que pase mayor cantidad de oxígeno. Y se conecta a este extremo, que es un conector, ¿sí? Que es lo que permitiría la conexión entre el flumíter y la tubuladura que habíamos mencionado como parte de la preparación de los elementos. Tubo de conducción de oxígeno, yo le digo tubuladura, es lo mismo decir tubo de conducción de oxígeno. ¿Sí? Y bueno, de esta forma podríamos estar administrando oxígeno al paciente. Y bueno, acá el flumíter, un poco más grande. Fíjense en que ahí está la parte esta como más abierta, o sea, si lo giran para ese lado, para el lado izquierdo, en este caso, por lo que muestra, lo estarían abriendo,
Para el derecho lo estarían cerrando. Y bueno, y acá se ve reflejado, no se llega a ver, sí, acá creo que se ve apenas, no sé si ustedes podrán llegar a ver, lo podrán llegar a ver, pero hay una bolilla. Mientras más lo abren, o sea, para este lado, más se subiría, porque estaría más abierto, llegando hasta 15 como máximo. El frasco humidificado es de esta forma, se llena aproximadamente hasta la mitad del frasco, no se utiliza agua de la canilla, aunque en algunas instituciones lo hacen, no es el método adecuado, ya que el agua de la canilla puede presentar eh, minerales en una cantidad no medida de forma adecuada, por lo que podría llegar a producir algún tipo de alteración al paciente. El agua que se usa es agua destilada directamente, se llena hasta la mitad. Acá lo que decíamos de las tubuladuras de oxígeno, que se conectarían en este conector como extremo distal al paciente y en la máscara o en la cánula nasal, que sería la parte ya más proximal al paciente. Máscara de oxígeno, bueno, este es un tipo de máscara que es de Venturi, esto se va girando también y se va regulando a la cantidad de oxígeno que deseamos que pase según la indicación médica. Una imagen de lo que es la cánula nasal, ¿sí? Vieron que acá tienen estas conexiones, estos extremos, ¿no? Que se conectarían dentro de las narinas, cosa de que el paciente pueda recibir oxígeno adecuadamente. Esta parte, que es la parte distal, se conectaría al conector del flumíter, en este caso, que sería acá, pero como es oxígeno por cánula nasal, no se conecta directamente acá y de ahí al paciente, sino que este frasco, esta parte, vieron que es como una rosca, se conecta exactamente acá. Ay, quise tocarlo y se vuelve cosa. Justamente acá. ¿Sí? No sé si lo llegan a apreciar, quizás cuando tengan el PDF en sus manos sí lo puedan llegar a apreciar, pero es como una parte que se enrosca, una rosca. ¿Sí? Entonces enroscan un extremo, lo conectan acá, hasta que se enrosque adecuadamente. De esa forma, cuando abramos la válvula, va a pasar el oxígeno y no va a tener ningún tipo de pérdida. Eso tenemos que corroborarlo, ¿sí? Antes de iniciar incluso el tratamiento de oxigenoterapia al paciente, corroborar que no tenga ninguna pérdida. Si tiene alguna pérdida, acá puede decir que está recibiendo tanto oxígeno, pero el paciente realmente no lo estaría recibiendo. Bueno, máscara de oxígeno. Acá está la cánula nasal. Ya la habíamos visto también. Ah, me faltaba esta partecita. Esto es como un elástico, un plástico, depende del material del que haya sido construida la cánula nasal, pero esto no sé cómo llamarlo, pero bueno, digamos que es un plástico, se regula, se puede traer para acá, entonces todo esto se abre de forma tal que pueda ser colocado acá y se pasaría por las orejas de acá, y por acá atrás puede quedar, también puede quedar por acá adelante, ¿no? Y esto regula para que el paciente no se lo saque o se le salga sin querer por algún movimiento brusco que puede llegar a tener un paciente internado en una unidad de terapia intensiva. Eh, Convengamos que el oxígeno por cánula nasal en una primera etapa es es como el oxígeno mínimo que le podemos pasar. Después ya vamos evolucionando. Máscara simple, cánula nasal, máscara simple, máscara de Venturi, finalmente máscara de reservorio. Hablando siempre en lo que es oxigenoterapia no invasiva, métodos no invasivos de oxigenoterapia. Después ya viene el invasivo, que es la asistencia respiratoria mecánica, propiamente dicha, que no es el tema de hoy. Hoy estamos viendo lo básico e indispensable que tenemos que saber respecto de la oxigenoterapia. A pesar de que es un curso de terapia intensiva, muchas veces, perdón, partimos de lo básico como para de a poquito empezar a tomar un poco envión e ir llegando e ir avanzando. ¿Sí? Preparación del paciente.
proporcionar un ambiente adecuado, promoviendo su intimidad. Independientemente de que el sujeto de atención, el paciente, como quieran llamarlo, eh, es un sujeto vulnerable que en este momento está pasando por un estado de salud muy delicado, donde corre en riesgo su vida, tenemos siempre que tomar en consideración su intimidad, porque no es que no está lúcido, siente, percibe, sufre, y bueno, y el hecho de, como muestra esta imagen, ¿no? Hay un montón de médicos ahí viéndolo, controlándolo, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y es como que es como intimidante, lo tienen ahí medio desnudo, ¿sí? Entonces hay que preservar siempre la intimidad del paciente, independientemente del estado de salud o de la urgencia o emergencia por la que esté pasando este paciente. Realización del procedimiento de la oxigenoterapia, colocar al paciente de forma cómoda, ¿sí? Comprobar la permeabilidad de la vía aérea, observar la coloración de la piel y las mucosas, también la frecuencia respiratoria, la profundidad, ¿sí? Conectar el sistema, comprobando su efectividad. Muchas veces, por ejemplo, con la cánula nasal, se conecta, ¿no? Y ponemos la mano así y dejamos que nos tire aire, oxígeno en realidad, al guante o a la mano y lo sentimos. Si sentimos que viene aire, que subimos, que abrimos la válvula para que pase el oxígeno y pasa más oxígeno, significa que está bien. También a veces para corroborarlo se puede sumergir en un vaso de agua, en un frasco, y si burbujea es porque está pasando oxígeno, ¿sí? Todo eso hay que hacerlo, hay que corroborarlo antes de conectar el oxígeno del paciente. No tenemos que hacerlo una vez lo conectamos. Una vez lo conectamos es porque ya lo corroboramos previamente. ¿Para qué? Para evitar errores. Bien, comprobar y aplicar las indicaciones médicas de oxigenoterapia prescriptas en los registros de enfermería. O sea, nosotros le colocamos el oxígeno, lo ponemos en una posición adecuada, ¿sí? Hemos verificado si el oxígeno está siendo administrado de forma adecuada. Bueno, todo eso que son procedimientos, son intervenciones de enfermería, tenemos que registrarlos en la hoja de evolución de enfermería, que es parte de la indicación de la historia clínica del paciente. Capítulo aparte diría que es lo que es, que no lo vamos a ver en el curso porque no estaría comprendido dentro de este curso, pero sí sería importante todo lo que el tema que es registro, la parte legal, de enfermería, ¿sí? Bien, métodos de administración, podemos tener máscara, que hay que mantenerla colocada sobre la boca y la nariz del paciente, cánula nasal, introducimos los vástagos, claro, esos dos, a ver, yo no me acordaba el nombre en el momento, pero estos dos que se introducen dentro de la cánula se llaman vástagos. Bien, introducir los vástagos de las mismas en los correspondientes orificios nasales y procurar que el paciente respire por la nariz, humedecer la nariz de forma constante para evitar resequedad. La traqueostomía, o si no, traqueostomía no, o tubo endotraqueal, colocar el tubo en T para oxigenoterapia. Tiene que haber un filtro o un adaptador para tubuladura de ventilación, según sea necesario en base a si está entubado o está con traqueostomía. Realización del procedimiento, continuamos, ¿no? Tenemos que monitorizar la saturación de oxígeno a través de un pulsi oxímetro. Acá hay una pequeña imagen que es más bien de un saturómetro. Pero bueno, hay otros elementos que son más conocidos, ¿no? En lo que es el circuito de terapia intensiva. Es un sistema parecido a este, a veces se conecta a través del monitor multiparamétrico, que ya tuvimos la clase de monitor multiparamétrico, donde hablábamos de la saturación de oxígeno, saturometría, o también llamada pulsioximetría, que venía del monitor. Esto se conectaba a través de un cable que llegaba al monitor multiparamétrico, ¿sí? Anotamos las intervenciones en los registros de enfermería, siempre es importante eso, no tenemos que olvidar. Cosa que hacemos con el paciente, o sea, intervención que realizamos con el paciente,
es intervención que vamos a escribir en la hoja de evolución de enfermería. Cuidados posteriores, inspeccionar periódicamente todo el sistema de administración, ya lo habíamos dicho, esto de sumergir el extremo distal, el elemento que vamos a utilizar como oxigenoterapia, sea cánula nasal, o el extremo de la tubuladura, que es lo que se va a conectar a la máscara de oxígeno, ¿sí? Lo sumergimos en un vaso de agua, en un frasco con agua, y si burbujea es porque está pasando adecuadamente. Además, tenemos que corroborar que no haya pérdidas de oxígeno por alguna parte de la tubuladura, algún conector que esté mal sellado y haya pérdida, porque sería oxígeno que se pierde y que no estaría recibiendo el paciente. Valorar la correcta humidificación de la vía aérea del paciente, por eso importancia del frasco humidificado, ¿sí? Observar los valores de oximetría monitorizados, o sea, está recibiendo el paciente oxigenoterapia todo el tiempo, tenemos que estar observando, valorando la oxigenación a través de la oximetría, pulsioximetría, ¿sí? El saturómetro que se le coloca. Informar al médico si ocurre alguna complicación en el procedimiento. Bueno, esto sería todo por hoy respecto de oxigenoterapia. Es una clase corta, concisa. Después igual vamos a ir avanzando un poco más con este tema. Hay una clase ya un poco más avanzada que hoy estuve preparando, hoy la estuve terminando de armar, que es parte del curso de pediatría. Este es el curso de terapia intensiva, aclaro por la duda, no me estoy confundiendo. Estoy en el curso de terapia intensiva, estamos ahí, pero el curso de pediatría tiene algunas cuestiones que tienen que ver con la terapia intensiva pediátrica y que a la vez tocan un poco lo que es el curso de terapia intensiva de adultos. Así que esa clase, seguramente, cuando toque darla, voy a tratar de unificar los grupos, porque es a, a asistencia respiratoria mecánica o ventilación mecánica, o ventilación, oxigenoterapia invasiva, oxigenación invasiva, ¿no? Método invasivo, que se va a hablar en el curso de pediatría, pero voy a tratar de juntar los dos grupos y dar la clase para los dos grupos, porque en realidad en ese momento estaríamos tocando un tema tanto para un curso como para el otro. Así que es todo por hoy y bueno, muchas gracias, nos estamos viendo el próximo sábado. Saludos.